Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un solucionario del primer parcial que ha sido tomado este domingo. Sí, el solucionario parcial de CEPREUNI 2022-2 del curso de aritmética. Han venido preguntas esta vez bastante interesantes, preguntas, digamos, no muy parecidas al esquema de las calificadas, pero nada que se salga de la teoría ni de lo que uno espera de la uni, ¿no? Menos centro universitario. Así que vamos entonces a resolver las preguntas, ¿sí? Dice acá la primera pregunta, dice, el precio de un artículo se aumenta en un tanto por 80. Entonces recordemos que cuando nosotros nos hablaban, por ejemplo, del 3 por 5, ¿sí? A esto se le llamaba un caso de tanto por cuanto, ¿sí? Entonces uno lo tenía que entender como agarrar tres partes de un total dividido en cinco, lo que hacía alusión a un equivalente de 3/5, ¿no? El caso particular del tanto por cuanto tenía varios y uno de los casos particulares era cuando el cuanto era 100, entonces ahí hablábamos del tanto por ciento, ¿no? Entonces esto representaba a sobre 100, ¿no? Y tenía un símbolo que era este de acá. Entonces, teniendo esto en mente, cuando acá el problema habla de un tanto por 80, se refiere que acá hay una cantidad desconocida que podría ser 3, A o cualquier variable. Entonces voy a ponerle X. Entonces el precio ha aumentado en un X por 80, o sea, en un X sobre 80 realmente, ¿no? En esta fracción ha aumentado. Entonces lo podemos plantear así. Vamos a poner una línea recta donde acá vamos a colocar el precio inicial del producto o del artículo, le voy a poner P, y lo primero que va a hacer va a sufrir un aumento de X por 80. Entonces vamos aquí a aumentar el precio en un X por 80. Recuerden que como esta es una fracción, tiene que ser obviamente del precio P, ¿no? O sea, esta fracción es por el precio P, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos la primera parte del enunciado. Luego me dice, luego se rebaja el mismo artículo un tanto por 90. Aquí me parece que la palabra mismo debieron repetirlo aquí porque es muy impreciso, ¿no? Acá dice, luego se rebaja el mismo artículo. Claro, se entiende que es el mismo producto, pero debieron poner el mismo aquí, me parece, para que especifique que sea el mismo tanto por 90 para que la pregunta pueda tener sentido. Bueno, lo han obviado, sí, pero se sobreentiende que este tanto de acá debe ser el mismo tanto de acá, ¿de acuerdo? Entonces se le va a hacer una rebaja de un X por 90. Entonces una vez que el precio lo tenemos aquí, va a sufrir un descuento de X por 90, ¿de acuerdo? De X por 90. Se entiende que esto también es del precio de acá, ¿no? O sea, si acá hay un precio M, ¿de acuerdo? Este descuento es de X sobre 90 de M, ¿no? Del nuevo precio del producto. Y se obtiene así el precio original, o sea, quiere decir que después de hacer este aumento y este descuento, el precio pasa a ser el mismo, P, ¿de acuerdo? Entonces, había una pregunta en el material de Eureka, justamente que habíamos puesto algo parecido, pero lo habíamos hecho con porcentaje y no con tanto por cuánto. Pero la idea era muy similar, ¿no? Se entiende que este es un problema de aumentos y descuentos sucesivos y tendríamos que recordar la teoría que cuando nosotros hacemos un aumento, por ejemplo, del 20% seguido de un descuento del 30%, entonces era fácil poder determinar el precio final a partir del precio inicial. Si el precio inicial era P, el nuevo precio sería, pues, después de un aumento de 20, se volvería el 120% del precio P, y ese sería el nuevo precio que va acá, 120% de P. Pero como a ese precio se le va a hacer un descuento del 30%, ahora va a valer solo el 70% de lo que teníamos aquí. De tal forma de que lo único que tenías que hacer para obtener el precio final era estar haciendo los aumentos e incrementos necesarios, ¿no? Si hacías un aumento de 20%, entonces hacías 100 más 20%, ¿no? Si hacías un descuento del 30%, hacías 100 menos 30, 70% y todo lo multiplicabas. Ese era un método práctico. En este caso, recuerden que esto está en tanto por 80 y tanto por 90, por lo que el total de referencia no es 100%, sino la unidad.
Entonces, cuando tú un precio lo aumentas en un X sobre 80, lo estarías volviendo en esta cantidad, ¿no? Este M que ustedes ven acá es el precio inicial P más X sobre 80 de P. X sobre 80 de P. Aquí factorizamos el valor de P y nos queda 1 más X sobre 80. ¿De acuerdo? A esto me refería con que el total ahora no va a ser un 100% de referencia, sino la unidad. Un aumento de X por 80 sería ahora se ha transformado en 1 más X sobre 80. Y ese es el valor de E, ¿de acuerdo? Ahora, recordemos que aquí va a haber una rebaja de X por 90, ¿sí? Del valor que está acá, ¿no? Del nuevo valor M. Entonces, este precio que ustedes ven acá, P, es el valor que estaba acá, M, disminuido en su X por 90. En su X por 90 de M. Aquí podemos factorizar el valor de M y nos quedaría 1 menos X sobre 90. ¿No? Así nos quedaría. Y recuerden que el valor de M lo acabo de calcular, vale esto. ¿Sí? Esto es el valor de M. Entonces podría reemplazar, ¿no? Y decir, miren, este valor de P lo tenemos aquí, es igual al valor de M que lo tenemos aquí, vale P por 1 más X sobre 80. Y aquí tendríamos por 1 menos X sobre 90. ¿Ven? Ahí está. Y justamente esto que ustedes ven acá es el método práctico que se trabaja justamente en aumentos y descuentos sucesivos, ¿no? Cuando hacíamos un aumento del 20%, simplemente acá multiplicábamos 100 más 20%, ¿no? Porque el 100 es el total de referencia. Entonces, aquí como está en tantos por cuantos, el total de referencia es 1. Y como este es un aumento, sería 1 más X sobre 80. ¿De acuerdo? Y como el otro es un descuento, sería 1 menos X sobre 90, siguiendo la lógica de los descuentos. Así que directamente, si te acordabas la teoría, podrías haber llegado a esta ecuación, pues, de una, ¿no? Pero si no, pues se puede ir demostrando como lo acabo de hacer hace un momento, ¿no? Sí, así pasito a pasito llegar a la ecuación final. Una vez que tienes esto, aquí el valor de P se cancela, ¿sí? Abajo, a ver, voy a operar esto de acá y esto de acá un poquito. Vamos a hacerlo un poquito por acá para que no me tape. Acá tendríamos 1 es igual a 1 más X sobre 80. Eso me va a dar X más 80 sobre 80. Aquí vamos a tener 90 por 1, 90. 90 menos X sobre 90. ¿De acuerdo? Abajo en el denominador tenemos 80 por 90 y va a pasar a multiplicar al 1. Vamos a tener acá 80 por 90. Y por este lado vamos a tener X más 80 por 90 menos X, que sí tendríamos que operarlo con distributiva. A ver, este X multiplica el 90, 90X. Este 80 multiplica el menos X, vamos a tener menos 80X. Con el 90X que está ahí sería 10X. También tendríamos que operar este 80, también tiene que multiplicar al 90, quedaría 80 por 90. Y la última distribución que me falta es este X por este X. X por menos X cuadrado. ¿No? Esta sería operando la ecuación que está acá. El 80 por 90 se va a cancelar. Este menos X cuadrado va a pasar acá a sumar X cuadrado igual a 10X. Entonces aquí la primera solución sería que ese X valga 0, ¿sí? ¿No? Y la otra solución sería que X valga 10, ¿no? Cancelando un X vale 10. Ahí está. Entonces esas serían las dos soluciones. X0 o X10. Obviamente no podría ser 0 porque está hablando que se le va a aumentar algo, entonces al hecho de ya aumentarse, entonces no puede ser 0 ese X, ¿no? Entonces la respuesta sería 10, ¿no? ¿Cuál es el tanto? Cuando la pregunta es el tanto, se refería a ese X, ¿no? Al tanto de aquí y al tanto de acá. Ese X vale 10. Respuesta barco, ¿de acuerdo? Respuesta barquito. Muy bien, vamos por el siguiente problema, un problema de aleación, un problema un poquito operativo nada más, pero la verdad nada fuera de lo común. Dice, si se le agrega cierta cantidad de cobre, entonces cuando acá dice cierta cantidad de cobre, habría que entender que habla del cobre puro, ¿sí?
Entonces, y vamos a plantearlo. Entonces tenemos acá cierta cantidad, ¿de acuerdo?, de cobre. Entonces, como no se sabe la masa, le voy a poner X gramos, ¿sí? X gramos. Y como es cobre puro, la ley tendría que ser cero. Entonces, algo que lo mencionaba mucho a veces en clase, ¿no? Le decía a veces a los chicos que a veces los problemas no dicen puro cuando a veces deberían, ¿no? Especialmente en los metales ordinarios, a veces no dicen que está en estado puro, pero hay que sobreentenderlo, ¿no? Acá hay cierta cantidad de cobre, se entiende que es puro, y se le va a agregar a 80 gramos de plata, o sea, esto que está acá se va a agregar con 80 gramos de plata, 80 gramos de plata. Entonces, si esto es plata, tiene ley 1, ¿sí? Eso es también teoría, los metales finos deberían tener ley 1, pero esta no es plata pura, ¿sí? Si no, debería ser ley 1. Acá dice 80 gramos de plata de ley 0,8. Entonces acá sí especifica la ley, este no es plata pura, está al 80% nomás la plata, por eso tiene ley 0,8. Y dice que cuando yo mezclo esto, se obtendría una ley de 0,32. O sea, mezclando esto, tendríamos una aleación nueva con una masa de 80 más X y cuya ley ahora es 0,32. Así es, ¿no? 0,32. Y aquí podemos calcular el valor de X usando, por ejemplo, ganancia igual a pérdida. Podríamos aplicarlo aquí directamente. Ganancia aparente igual a pérdida aparente. Vemos que de 0 a 0,32, que es la ley media, hay una ganancia de 0,32. ¿Sí? Acá hay un aumento de 0,32. Y más bien de 0,8 a 0,32 se observa una pérdida de 0,48. No se olviden que estas restas, que son las ganancias y las pérdidas respectivamente, se deben multiplicar por la masa para poder igualarlos. Entonces aquí hay una ganancia de 0,32 y se multiplicaría por la masa X. 0,32 por X. Mientras que la pérdida es de 0,48 por la masa 80. 0,48 por la masa 80. Bueno, aquí este 0,32 se entiende que es 32 sobre 100. El 0,48 es lo mismo, un 48 sobre 100. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el 80. El 100 se va y este 32 pasa a dividir. O acá mismo podría sacar 16, me parece. 16 2, 16 5 y luego mitad, 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 24. Acá solo me va a quedar X y acá va a quedar 24 por 5, 120. Aquí el valor de X nos va a salir 120. 120 gramos. Punto. Y acá viene la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente parte del enunciado que dice, calcule la ley que se obtendría, ¿no? Que se obtiene al agregar 40 gramos de plata, pero no pura, sino de ley 0,75. Acá tenemos plata con ley 0,75. Y también me dan la masa, 40 gramos. 40 gramos. Y la pregunta es, ¿qué ley se obtendría si le agregamos esto a la misma cantidad de cobre que teníamos? O sea, como el valor de X lo acabo de calcular, la cantidad de cobre que teníamos era 120. ¿Ven? Entonces esto se va a agregar a la cantidad de cobre que teníamos, que son 120 gramos. 120 gramos. Se sigue sobreentendiendo que es el cobre puro, o sea que con ley 0. Y aquí la pregunta es cuál es la ley, ¿no?, que se va a obtener acá. Entonces le metería un promedio ponderado para sacar la ley media, ¿no? Entonces aquí tendríamos que la ley media sería igual a ley por masa más ley por masa sobre suma de masas. 0,75 por 40 más 0 por 120 sobre la suma de masa 160. ¿De acuerdo? El 0 por 120 es 0, por lo que eso no cuenta. 40 y 160 están en relación de 1 a 4. Así que solo sería cosa de dividir 0,75 entre 4. ¿De acuerdo? Vamos a dividir 75 entre 4 para ver quiénes son las cifras. 18,75. O sea, esto sale 0,1875. Ahí está. ¿No? O sea, haciendo la división acá. Se entiende que con una calculadora todos los cálculos son mucho más rápidos de hacer, ¿no? Mucho más directos. Así que acá la clave es dado.
Sí, la clave es dadito. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta de interés, ¿no? De interés compuesto, para ser específicos. Dice, un capital se impuso a esta tasa anual. Entonces vamos a poner cierto capital C a una tasa 5% anual. No se olvide que cuando es un problema de interés compuesto es muy importante resaltar la capitalización. Acá dice que la capitalización es anual, entonces resaltamos eso, capitalización anual. Y el tiempo es 3 años. El tiempo es 3 años, ¿de acuerdo? Dice que con estas condiciones se ha producido un monto de $37,044. Entonces el monto es equivalente a $37,044. Muy bien, entonces nosotros sabemos que el monto tiene fórmula en el caso del interés compuesto y era esta, ¿no? La formulita era capital por 1 más la tasa efectiva elevado al número de periodos, ¿no? O el número de capitalizaciones. Muy bien, entonces la cantidad de capitalizaciones se saca en base al tiempo, pero para eso el tiempo tiene que obtener la unidad de la capitalización. Bueno, y al ser la capitalización anual, pues el tiempo tiene que estar en años. Y ya lo está, ya está en años. La tasa, para que se pueda reemplazar acá, para que sea la tasa efectiva, debe tener la unidad de la capitalización y bueno, ya lo tiene. 5% anual ya tiene la unidad de la capitalización. Entonces, quiere decir que sería cosa de reemplazar directamente, sería C, ¿no? Que es el capital que no conozco, por 1 más la tasa, 1 más 5%, y el número de periodos es 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es 1.05 al cubo, que va a pasar a dividir y nos va a salir el valor de C. El valor de C es 37.044 entre este resultado que es 1.05 al cubo. Bueno, esto sí hay que operarlo con una calculadora, ¿sí? A mano es muy complicado, así que puedo usar la cálculo. El problema es que esta cálculo no eleva al cubo, ¿no? La calculadora de admisión, elevar al cubo es muy fácil, la calculadora de CP también, solo se presiona por igual, 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 se va elevando al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, es bastante sencillo. Pero al no tener esto, voy a tener que usar un celular. Sí, vamos a ver. A ver, vamos a ver esto. Acá sería 37.044 entre 1.05 elevado al cubo y nos da, 32 exacto. Es muy bueno eso, positivo. Bueno, nos ha salido el capital 32. Y la pregunta es, ¿ahí en cuánto aumentaría el interés producido por dicho capital? O sea, cuando dice producido por dicho capital, se refiere que se va a depositar el mismo capital 32. ¿Sí? Si la capitalización fuera semestral. No dice nada de la tasa ni el tiempo, o sea, se sobreentiende que es la misma tasa y el mismo tiempo, solo que están cambiando la capitalización a semestral. Al cambiar la capitalización cambia el monto, obviamente, y al cambiar el monto están cambiando los intereses. La tasa se supone que es la misma, pero al ser una capitalización semestral, la tasa efectiva tiene que ser semestral, ¿no? Entonces esta tasa que es anual tendríamos que pasar la tasa semestral, ¿no? Como esta tasa es una tasa nominal, hay que pasarlo por pura proporción. Un año tiene 12 meses, un semestre 6, vemos que es la mitad, por lo que la tasa debería ser la mitad, 2,5% semestral. ¿De acuerdo? Esa sería la tasa correcta. Y lo mismo con el tiempo, porque el tiempo será 3 años, pero recuerden que el exponente es el número de capitalizaciones, o sea, debo contar cuántos semestres hay. Todos sabemos que en un año hay 2 semestres, por lo que en 3 años habría un total de 6 semestres. Así que el monto que produciría este capital sería otro, obviamente. Vamos a ponerle, acá vamos a poner monto 1 y aquí vamos a poner monto 2. El monto 2 sería el capital, que es 32, por 1 más la tasa, elevado al número de periodos, que ahora es 6, ¿no? Bueno, este cálculo sería un poquito también delicado, o sea, no lo puedo hacer yo con esta cálculo, tengo que agarrar otra calculadora. Esta calculadora tiene problemas con los decimales, por eso no la utilizo. Si hubiera tenido una científica no hay problema. O la calculadora típica de adición, ¿no? Que también es fácil de elevar a las potencias. Este resultado es esto, así que vamos a operar esto. 32 por 1.025 a la sexta. Vamos a ver esto. A ver.
1.05, no, 0.25, ¿no? Elevado a la sexta por 32. Bueno, me sale 37. Ajá. A ver, perdón. Creo que operé mal. Por 32, ¿no? Me sale 37.11 ciento, bueno, a ver, 37,110189. Le voy a poner un 9 nomás, ¿ya? 89 sale ahí. Salen bastante decimales, ¿sí? Sale un poquito feo el resultado. Pero ese sería el monto aproximadamente. Entonces, a mí me preguntan, ¿hay en cuánto aumentaría dicho interés? Entonces, eso es básicamente la diferencia. ¿Mm? Ay, ay, ay. Me parece que acá hay un error. A ver, vamos a ver el examen original. Ajá. No, parece que no hay ningún error. Sí, parece que no hay ningún error. Bueno, está bien digitado. Me parece que la resta no es estos resultados. ¿Por qué? Porque al pedirme eh, en cuánto aumenta el interés, recordemos que el interés viene a ser el monto menos el capital, ¿no? Ya que por definición monto es capital más interés. Entonces el interés viene a ser monto menos capital. Entonces, si a este 37.044 le quito el capital 32, me va a dar acá los intereses. Acá los intereses son 5.044. Mientras que aquí los intereses sería este monto menos su capital 32. Entonces, acá le voy a poner interés 1 y acá los intereses, el interés 2 sería la diferencia, ¿no? 37.11 menos 32, 5.11019. Y habría que restar estas dos cantidades para obtener el incremento del interés. Y me sorprenden los resultados porque no encuentro una alternativa que tenga sentido. Sí, vamos a ver acá el aumento de los intereses. Vamos a restar el 5.11019 menos 5.044. Y me sale 0.6619. Bueno, eso me sale. Claro, en sí la clave más cercana, ¿sí? Sería la clave B, pero asumiendo que esto no es 37,044, sino 37.044, ¿no? Asumiendo eso, que la verdad no se pone la coma acá, ¿sí? Hay un error ahí, pero bueno, ellos han puesto la coma ahí, pero era 37.044 nada más. ¿De acuerdo? Entonces, como realmente está en miles, hay que multiplicarlo por 1000, sería 66.19. ¿Qué es la B, no? Sale de 18.5 porque seguro me he olvidado de contar algunos decimales más aquí. ¿De acuerdo? Pero eso sale. Ahora, otra forma sería simplemente restando los montos, ¿no? O sea, como ya teníamos este monto de acá y este monto de aquí, entonces al restar los montos también estaríamos restando los intereses. Cuando me piden cuánto incrementó los intereses, es como si te pidieran cuánto incrementó el monto. ¿Por qué? Porque cuando yo reste monto 1 menos monto 2, recordemos que este monto es capital más interés y este monto es capital más interés. Entonces, al momento de restar, siendo el mismo capital, el capital se va a ir y la diferencia de intereses, que es lo que me están pidiendo, es la diferencia de montos. Así que tranquilamente podríamos haber restado esto con el resultado que está acá, ¿no? Y sería la respuesta, supongo, barco. ¿Sí? Hay que perdonar esa coma mal puesta ahí, ¿no? Por parte de CEPRE. Ahora que estoy viendo, no solamente entonces aquí hay un pequeño error de enunciado, sino aquí también este mismo debió ir acá realmente. Claro, debió ir dos veces, ¿no?
luego se rebaja el mismo artículo en un mismo tanto por 90. Así debió ser, porque si no el tanto de acá, ¿por qué tendría que ser igual al tanto de ahí, no? O sea, falta precisión ahí. Bueno, siguiente pregunta, y esta es la última, creo que esta es la más sencilla de todas, ¿sí? Un poquito de álgebra, nada más es esto, a dar forma. Dice, la media armónica de las inversas de la media aritmética y media geométrica. Recordemos que para dos números, la media armónica de dos números era sencillo de calcular, de hecho es teoría, es dos veces el producto de dichos números sobre la suma de dichos números, ¿no? Esa es la forma práctica de cómo encontrar la media armónica de dos números. Entonces aquí me dicen que la media armónica, vamos a copiar MH, de las inversas de la media aritmética y media geométrica. O sea, de la inversa de la media aritmética y la inversa de la media geométrica. Supongo que a esto se está refiriendo. Y esto dice que vale, bueno, son de los sueldos de dos colaboradores. O sea, simplemente este dato es para indicar que la media aritmética y media geométrica se va a aplicar a dos números, ¿no? A dos números. Esta media aritmética es de dos números y media geométrica de dos números. De una empresa es un 16avos. Este resultado es un 16avos, ¿de acuerdo? Pero vamos a operar esto, pues. Se supone que la media armónica es equivalente a dos veces el producto de esos números sobre la suma de dichos números. Ahí está. Entonces lo bueno es que aquí podemos meter aspa, ¿no? En esta parte podemos operarlo por aspa y tendríamos la suma sobre el producto, ¿no? O sea, sumando esta partecita, ¿no? La media geométrica multiplica el 1, luego la media aritmética multiplica el 1, arriba vas a tener media aritmética más media geométrica, y abajo se multiplica, ¿no? Esto se multiplica y va a quedar esto. 2 por 1 entre la media aritmética por 1 entre la media geométrica sería 2 sobre media aritmética por media geométrica. Entonces aquí en este cociente, siendo estos dos iguales, los podría simplificar. Y me quedaría así, ¿no? Me quedaría 2 arriba y abajo la media aritmética más la media geométrica. Pero recuerden que es la media aritmética y media geométrica de los sueldos de dos colaboradores, o sea, de dos números. Y la media aritmética de dos números se plantea fácil, ¿no? Es a más b entre 2. Y la media geométrica de dos números es raíz cuadrada de ab, ¿no? Ahí está. Ahora, como ese 2 de abajo me molesta mucho, porque es una fracción, a mí no me gustan mucho las fracciones, voy a multiplicar por 2 abajo y por 2 arriba. ¿De acuerdo? No pasa nada. Entonces arriba tendríamos 4, ¿no? 2 por 2, 4. Abajo tendríamos este 2 multiplicado más b sobre 2, quedaría más b. Y el raíz de ab por 2 sería 2 raíz de ab. Y esta estructura que está acá, lo hemos visto en clases, ¿sí? En las clases del paralelo en Eureka. Esta estructura se maquilla, ¿no? Este a es la raíz de a al cuadrado y este b es la raíz de b al cuadrado. Claro, es lo mismo, ¿no? Se entiende que la raíz de a al cuadrado se va a la raíz con el cuadrado y me queda a, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Entonces le estoy dando forma. ¿Por qué? Porque tranquilamente esto que está acá abajito, esto que ustedes ven abajo, esto que está acá, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Acá vemos primero al cuadrado, segundo al cuadrado, y esto que ustedes ven acá es dos veces el primero por el segundo. ¿Ve? Entonces, eso que ustedes ven ahí es un trinomio cuadrado perfecto, que se factoriza como un binomio al cuadrado, ¿no? Se factoriza como raíz de a más raíz de b elevado al cuadrado. Así se factoriza, ¿no? Esto es lo mismo que lo que está abajo. Arriba tenemos el 4 y esta estructura que ustedes ven acá, por dato, ¿no? O sea, toda esta media armónica, según el problema, valía un 16avo. Esto que ustedes ven aquí es un 16avo. Listo. Entonces, viendo que aquí todos son cuadrados perfectos, o sea, me refiero a los numeradores y a los denominadores, le voy a sacar raíz cuadrada a todo. Entonces, si le sacamos raíz cuadrada a todo, raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 16 es 4, y la raíz cuadrada de la raíz de a más raíz de b al cuadrado es simplemente raíz de a más raíz de b, ¿no? Así quedaría.
No se preocupen por los valores absolutos, porque el tema de promedios está definido en positivos, por lo que los valores absolutos se ignoran. Por eso es que puedo hacer este cambio del a, ponerlo como raíz de a al cuadrado, ¿no? Si a fuera negativo no puedo hacer eso. Entonces, ahí está, ¿de acuerdo? Luego me dicen que la pregunta de frente, ¿no? Porque es el único dato que dan. La pregunta es la media aritmética de las raíces cuadradas de los sueldos. Se entiende que los sueldos eran A y B, ¿sí? Entonces esos eran los dos números y me piden la media aritmética de sus raíces cuadradas. Entonces realmente lo que piden es la suma de las raíces cuadradas, ¿no? Entre la cantidad de términos, 2. Esto es la media aritmética, ¿sí? La suma entre 2, pero de la raíz cuadrada de los sueldos. Ahí está, ¿no? La suma de la raíz cuadrada entre 2. Pero nosotros vemos que eso está en el dato, pues. O sea, si uno operaba bien el dato, bien bonito, un poquito de álgebra le metía, se iba a llegar a esto. Y la verdad, solamente invirtiendo esta cantidad obtienes la pregunta. Así que para obtener la pregunta solo hay que invertir un cuarto. Y la inversa de un cuarto es 4. ¿No? O sea, de aquí se obtiene acá de frente la pregunta. Clave enanito, ¿no? 4. Muy bien. Y esas serían las 4 preguntas que han llegado en este último parcial, bueno, en este último primer parcial se pregunta. Bueno, conmigo será hasta otra ocasión. Cuídense mucho. Un gran saludo a cada uno de ustedes. Bye, bye. Chau, chau.